Mi nombre es Circe Torres y soy una sobreviviente de uno de los grupos delincuenciales más terribles que alguna vez operaron en mi nación. Y hoy les vengo a compartir la historia que muchas personas se niegan a creer, pero que fueron los hechos más reales que yo viví en carne propia. Estaba ejerciendo ya mi tercer año como enfermera en la clínica municipal de salud de mi pueblo, y aunque no era el trabajo más deseado del mundo, siempre trataba de hacer lo mejor con cada paciente que atendía, ya fuera de día o de noche. Mis padres, quienes ya eran un poco mayores, se sentían satisfechos que todo el esfuerzo de mis estudios por fin estuviera dando frutos. Y yo, como dije antes, hacía mi mejor esfuerzo en la clínica durante el día y también en los turnos nocturnos. Y fue durante uno de esos turnos de medianoche cuando la historia de mi vida dio un giro inesperado que me llevaría a una temporada de terror que jamás pensé iba a sucederme. Iban a ser casi la 1 de la madrugada cuando entró una ambulancia llevando una emergencia, algo bastante común en esas horas de la noche. Rápidamente los paramédicos bajaron a un chico de algunos 23 años, con una herida de arma blanca a la altura del pecho. Y junto a él se bajó una señora, quien posteriormente yo sabría era su madre. El drama era típico de aquellas situaciones. Había sangre por todos lados, gritos y llantos, y todo el personal de salud corriendo de un lado a otro para atender la emergencia. La madre del joven vestía un atuendo típico de una mujer que se congregaba en una de esas iglesias cristianas de las muchas que hay, y se lamentaba con Dios por lo que le había pasado a su hijo. Pero bien, rápidamente, el joven ingresó a una sala donde se le detuvo el sangrado, y luego de hacer los exámenes pertinentes para descartar hemorragias internas, se procedió a suturar la herida que resultó ser solamente superficial. A continuación, de eso nos enteramos por parte de la madre, que estando ellos en una vigilia en su iglesia, un grupo de delincuentes había irrumpido el lugar con intenciones de robar. Y su hijo, con tal de defenderla a ella del ataque de los malhechores, había recibido un ataque que lo dejó malherido. Lo que siguió después fue dejar al muchacho ingresado para su recuperación, y fue ahí cuando la situación comenzó a involucrarme mucho a mí. Y es que yo era la enfermera asignada para atender a aquel chico, y desde la primera vez que me acerqué a él para asistirlo, sentí un vuelco en mi corazón desde el primer instante en que pude tratar con él. Pues me parecía un chico muy atractivo y tierno en su forma de ser, y no podía evitar sentir mucha compasión al pensar en la forma tan cruel que aquellos maleantes lo habían atacado por defender a su madre. Fue así que desde aquel primer encuentro cercano, comencé a sentir algo parecido a un sentimiento de cariño por él. Fueron apenas un par de días que Rodrigo, como era que se llamaba el muchacho, permaneció en la clínica. Pero solo ese tiempo bastó para que platicáramos el uno al otro de nuestras vidas y naciera definitivamente una amistad. Luego que se le dio de alta, Rodrigo prometió visitarme siempre que pudiera. Y así pasó que el siguiente fin de semana comenzamos a salir en lo que podría decirse fue nuestra primera cita. Él me contó de su vida con tal elocuencia que yo me regocijaba al escucharlo hablar. Y sobre todo, porque siempre hablaba de cómo trabajaba en la iglesia a la que asistía. Yo soy católica, pero desde el principio no me importó que él fuera de una denominación diferente, ya que su trabajo para Dios era el mismo que el mío en mi parroquia, o al menos eso creí yo en el comienzo. Y bueno, poco a poco nos fuimos viendo más seguido. Durante mis turnos más pesados, él siempre me llegaba a ver con un detalle, y cuando salía de madrugada, él estaba esperando afuera para llevarme a mi casa y que no me sintiera sola. ¿Qué más puedo decir? El tipo era lindo físicamente y también en su personalidad, de modo que analizando bien la situación,
Yo estaba ya decidida a dar el siguiente paso. Y así fue como una tarde de mayo. Acepté ser su novia y comenzamos entonces una relación sentimental. Durante los primeros 6 meses, yo conocí más de él y de su familia. Salíamos a muchos lugares y me contó que él era el administrador de una venta de quesos que tenían en su casa junto a su madre. Me parecía el chico perfecto. Era guapo, muy creyente de Dios y también bastante trabajador y bueno para los negocios. De modo que un día, hablando con mi mejor amiga Carla, le dije a ella: «No me lo vas a creer, Carla. Rodrigo me ha propuesto ir de vacaciones a la playa este verano y creo que de verdad me las merezco. Definitivamente es lo que necesito con él, después de este trabajo que me mata demasiado». Ella dijo: «Me alegra verte feliz, Circe, pero a veces pienso que Rodrigo es muy huraño. Nomás he conversado en 2 ocasiones con él y en ambas lo he notado muy esquivo. ¿Qué será lo que se trae contra mí?». Yo respondí: «Ay, amiga, es que él es bastante tímido, eso es todo. Y más por eso sé que te va a sorprender lo que te diré. Rodrigo y yo nos vamos a casar». La cara de impresión de Carla fue evidente. Sin embargo, muy emocionada me dio un abrazo y me expresó cuán alegre se sentía de escuchar aquello. Y tal y como se había planeado, en poco tiempo nos casamos por lo civil. Y luego en una boda celebrada por un pastor de la iglesia donde Rodrigo y su madre, y luego también yo, asistíamos. Poco tiempo después de la boda, me enteré que estaba embarazada, y mis padres se sintieron muy felices de saber que por fin conocerían a su primer nieto. Todo era alegría para mí, y aunque vivíamos en casa de mi suegra, Rodrigo me daba esperanzas que con el esfuerzo de ambos, en poco tiempo, construiríamos nuestro propio nido de amor. Todo eso a mí me emocionaba, y realmente estaba empezando a vivir la vida que siempre había soñado. Sin embargo, es ahora cuando las cosas de un día para otro comenzaron a tornarse un tanto turbias. Una noche que yo tenía descanso, estaba a punto de irme a la cama, mas me quedé un momento despierta, esperando a Rodrigo, que venía de traer un cargamento de quesos para vender en el negocio. Cuando de pronto, un vehículo se estacionó frente a la casa y al instante comenzaron a llamar a la puerta. Era la policía. Venían a avisarme que Rodrigo se encontraba en el hospital, herido por un arma, casi igual que como el primer día que yo lo conocí. Mi reacción fue de preocupación inmediata, y sin pensar, me puse mi ropa para ir al hospital y averiguar lo que estaba pasando. Al llegar al nosocomio, el escenario era bastante parecido a la vez anterior. Mi suegra lloraba desconsolada y en una camilla yacía malherido mi ahora esposo Rodrigo. Rápidamente pregunté qué estaba pasando con mi esposo, pero uno de los médicos se me acercó de inmediato y me dijo: «Señora, veo que está en estado de gestación, así que lo mejor es que me acompañe para que pueda explicarle la situación del joven Rodrigo». Confundida, me fui con el médico, el cual me comentó que Rodrigo había sido presa de un asalto y lo habían herido de bala. Como dije al principio, en ese tiempo mi país era un hervidero de maleantes y pandillas por todos lados, de modo que estos ataques no eran para admirarse. Sin embargo, era injusto que le pasaran estas cosas a Rodrigo, que solo buscaba llevar el sustento diario al hogar. Luego de aquello, el médico me recomendó que me fuera a la casa a descansar, ya que Rodrigo se encontraba fuera de peligro y ellos se encargarían de atenderlo. Entonces, después de cruzar un par de palabras con mi suegra, me regresé a la casa y ella se quedó cuidando de su hijo. Sin embargo, llevaba en mi corazón una sensación de que algo no andaba bien,
Y vaya que tenía razón. Cuando Rodrigo salió del hospital, pasó un tiempo de reposo en casa mientras yo trabajaba. Y fue en ese tiempo que un día de repente me pidió que me llevara algunos pedidos de sus clientes a la clínica para que ellos pudieran retirarlos ahí. Y yo, claro, gustosamente acepté en ayudarle. Así lo hice un par de meses, hasta que él por fin logró recuperarse. Unos días después, me llegó la noticia de que los tipos que habían atacado a mi esposo habían sido capturados, todos pertenecientes a esos grupos delictivos, de los cuales no mencionaré nombres por seguridad. Pasando eso, las cosas se calmaron nuevamente, y a mí por fin me dio el tiempo de dar a luz a una linda bebé a quien nombramos Dalia. Y sería en el tiempo de mi recuperación cuando nuevamente las cosas volverían a ponerse raras en aquella casa. Durante las noches, o más bien dicho en las madrugadas, comencé a escuchar a mi suegra y a Rodrigo cuchicheando cosas en la habitación de junto. Y escuchaba vehículos llegar y luego irse, algunas varias veces durante las horas de la madrugada. Todo se me hacía muy raro, y mi intuición comenzó a decirme que podía ser posible que Rodrigo y mi suegra se trajeran algo turbio entre manos. Yo amaba a Rodrigo y confiaba en él, pero aquellas situaciones que empecé a notar alrededor suyo y de su madre me hicieron empezar a cuestionarme qué tan honestos habían sido ellos dos conmigo desde un principio. Un día domingo que volvíamos de culto los tres, y cuando faltaba una cuadra para llegar a la casa, tuvimos que detenernos a petición de Rodrigo, ya que un vehículo desconocido yacía estacionado enfrente de nuestra vivienda. De pronto, vimos el automóvil acelerar hacia nosotros, y al mismo tiempo sonaron proyectiles estallando por todas partes. Mi suegra, quien traía a la pequeña Dalia, corrió por un callejón y yo me fui detrás de ella, muerta de los nervios. Mientras tanto, Rodrigo, sacando una pistola de no sé dónde diablos, respondió al ataque de los desconocidos. Sin embargo, cuando agotó sus balas, corrió hacia nosotras para ponerse a salvo él también. Yo estaba muy aterrada, pero logré sacar mi teléfono para intentar llamar a la policía. Y fue entonces que conocí de Rodrigo, una personalidad que jamás había visto antes. Pues me arrebató el teléfono con violencia y luego me dijo enfurecido: ¿Qué crees que haces, imbécil? No es el momento para llamar a nadie. Yo me quedé pasmada y no supe qué responder. Y al instante que el vehículo se fue de la colonia, nosotros salimos del callejón y nos fuimos a la casa por indicaciones de mi suegra. Y yo no podía creer la tranquilidad que mostraban Rodrigo y su madre al ir por la calle después de aquel evento, ya que yo estaba pálida y temblorosa del miedo. Al llegar a la casa, me aseguré que Dalia estuviera sana y salva, mientras 1000 pensamientos pasaban por mi mente. Sin embargo, en un momento tomé valor y le dije a Rodrigo: ¿Qué rayos fue eso? ¿Por qué no me permitiste llamar a la policía? Él contestó: Escucha, querida, hay cosas que es mejor que no sepas. Yo respondí: Esto no me viene gustando desde hace mucho rato. Dime la verdad una vez. ¿No es cierto que lo que me mandas a repartir a la clínica no es queso? ¿De verdad se trata de...? Cállate, estúpida, gritó él, y mi corazón sintió el golpe de un martillo, pues aquel ya no era el joven amable del que me había enamorado. Entonces mi suegra se acercó y dijo: Nada de esto que ha pasado vas a comentar nunca con nadie, ¿eh? Porque ya sabes lo que le pasa en este país a los habladores. Mi mente no era capaz de procesar aquella información, y entonces
Me atreví a preguntar. Rodrigo, ¿tú trabajas para los delincuentes de esta colonia? La respuesta a mi pregunta fue una bofetada que me dejó mirando pequeñas luces en un fondo negro. Y luego, él respondió. Tú no tienes que revelar esto a nadie, ¿me escuchas? Por algo me casé y voy a la iglesia a diario, pues solo así me mantengo al margen con los azules. Y tú, mi querida Circe, no vas a abrir tu boquita para hablar de esto con nadie. Tú eres mi esposa, la esposa del quesero. Créanme, amigos, no fue fácil descubrir esa noche que me había casado no con un simple delincuente, sino con un miembro activo y muy peligroso de una de las principales pandillas de la zona. Y bueno, a partir de ahí, Rodrigo ya no anduvo con ocultaciones conmigo y hacía sus negocios sucios dentro de la casa enfrente de mí, siempre amenazándome con que no debía revelar nada a nadie por ningún motivo, si no quería que algo malo me sucediera. Desde entonces, yo vivía con un miedo constante. Siempre él me encaminaba a mi trabajo como un esposo abnegado, y también me esperaba fuera cuando salía. Pero yo solo sabía en mi interior por qué lo hacía. Su objetivo era vigilar mis pasos. Cuando visitaba a mis padres, él lo hacía conmigo, y de este modo, yo no podía hablar de la situación que estaba viviendo. Por esta razón, en mis adentros lloraba pidiéndole a Dios que me diera una solución para aquel problema en el que, sin saber, yo me había metido. En la iglesia a la que asistíamos, un día intenté hablar en confianza con el pastor para que me diera un apoyo, pero este resultó ser también un miembro de la estructura criminal, y muy seriamente me recomendó una sola cosa: guardar total silencio de todo. No lo podía creer. Todas las personas que me rodeaban estaban involucradas de alguna manera en aquellos negocios sucios. Y eso me causó en mis adentros una terrible angustia y depresión, y más al pensar en mi pequeña hija creciendo en aquel ambiente del mal. Una tarde, mientras me encontraba sola con mi suegra y sin poder contener mis sentimientos, le pregunté entre lágrimas: ¿por qué me ha hecho esto, Rosalía? ¿Por qué permitieron que yo llegara a esta familia? Yo no soy una criminal. La señora, con su falda larga de cristiana y su blanco velo, se acercó a mí y me dijo: ahora sí lo eres, mijita. Desde el momento que te casaste con Rodrigo, eres la mujer de un miembro de esta organización, y por lo tanto, tú también eres miembro. La única manera que te separes en este momento de Rodrigo es muriendo tú o muriendo él. Así son las reglas aquí. Pero señora, ayúdame usted, por favor, le dije. Yo no quiero esta vida para mi hija. Conozco muy bien a esta gente y yo no quiero vivir mi vida con miedo a morir todos los días. Ella hizo un gesto de repudio y dijo: pues así te tocó. Así que o nos apoyas o desapareces. Esa es la única verdad. Luego ella insensiblemente se dio la vuelta y se fue de la habitación. Yo sabía que lo que ella decía era verdad. No iba a librarme de esta vida si la muerte no estaba de por medio. Y eso me llenaba de una gran angustia y miedo constante. Sobre todo por las noches, cuando distintos vehículos se paseaban afuera de la casa. Y yo me quedaba esperando a escuchar los disparos que llegaban a tirar en forma de amenaza. Definitivamente mi situación, día con día, era más nefasta. Pero uno de esos días, mi amiga Carla llegó a la clínica para pasar a una consulta, y al verme cabizbaja, me preguntó qué me estaba pasando. Entonces, confiando en ella, y sin poder aguantar más mi carga, le conté todo lo que estaba viviendo con Rodrigo,
y no pude por último deshacerme en llanto, mientras ella me daba un abrazo. Luego, Carla, sin mostrar más asombro, me tomó de los hombros y me dijo: escúchame, Circe, yo esto me lo veía venir desde antes, pero tú tan enamorada no me escuchaste mis advertencias. Esta gente se cree que son los preferidos del diablo y por eso piensan que son intocables. Pero no te preocupes, yo tengo una tía que sé que te podrá ayudar. Mañana la mandaré para acá, pues tu marido no te dejará que le hagas una visita a ella. Y aquí te traerá lo que necesitas y te dirá cómo te puedes librar de esa gente. No te me agüites, amiga, que aquí todos vamos a jugar el mismo juego. En medio de mi congoja, yo sentí que las palabras de Carla me dieron un poco de esperanza y esperé con ansias que se llegara el día siguiente. Cuando salí de mi trabajo, ahí estaba afuera Rodrigo en su motocicleta para llevarme a casa. Y mientras íbamos en el vehículo, me dijo: mañana traerás unos encargos en tu cartera y aquí vendrá un tipo que viene desde el oriente del país por ellos. La policía le está siguiendo la pista, así que no te vayas a poner nerviosa si hay una redada en la clínica. Tú simplemente te desharás de la mercancía en un lugar donde después puedas recuperarla y lo volvemos a intentar si mañana no resulta. Yo respondí afirmativamente, mientras mi corazón palpitaba de miedo y angustia. Esa noche, mi mente divagaba en si verdaderamente podía existir una forma de librarme de aquellas personas que, en pocas palabras, me tenían privada de libertad en aquella falsa familia feliz. A la mañana siguiente, Rodrigo me entregó un paquete que solo él y Dios sabrá lo que contenía. Y luego, como todas las mañanas, me encaminó en su motocicleta hasta mi trabajo. Debo decir que desde que me enteré de la verdad de mi esposo, no podía evitar sentir mucho miedo de dejar a mi hija al cuidado de mi suegra. Pero ese día llevaba un poco de fe en que la tía de Carla me daría una solución para mi terrible situación. Al llegar a la clínica municipal, me despedí de Rodrigo con un beso que era tan falso para mí como tan amoroso y dulce para mis compañeros de trabajo. Luego, me fui a mi lugar de trabajo como si nada, cargando mi bolso con el contenido ilícito que llevaba dentro. Intentando no demostrar el nerviosismo que llevaba, puse mi bolso en mi escritorio y me dediqué a mis labores como todos los días. Los pacientes yacían en fila esperando al doctor y de pronto, una señora que estaba entre ellos se puso de pie y se dirigió hacia mí. Entonces, yo le indiqué de inmediato: perdone, madre, todavía no llega el doctor. Tiene que esperar ahí sentada. La señora me contestó: tú y yo necesitamos hablar, muchacha. Yo vengo a sacarte de un apuro. Al instante, comprendí quién era aquella mujer. Entonces la llevé hacia una habitación donde se colocaban las inyecciones, ante la vista molesta de los demás pacientes. Y ya en la habitación, le dije: ¿es usted la tía de Carla? Ella respondió: así es, y no me voy a alargar con esto. En este momento voy a hacerte unas limpias y te daré la solución que te librará de esa gente donde, por desgracia, has llegado a caer. A continuación, la mujer sacó hierbas, polvos y menjurjes y comenzó a recitar lo que, según dijo, eran hechizos, mientras yo miraba incrédula todo aquel procedimiento. Pasado un momento, me dijo: ya está, todo esto te dará protección. Ahora te voy a dar una oración que tú vas a rezar cuando ya todos en tu casa se hayan ido a dormir. Al final de todo lo recitado, mencionas los nombres de las personas que quieres quitarte de tu vida
y les das un beso en esta hoja de papel. Y luego, simplemente esperas a que la magia haga su efecto. Sinceramente debo decir que no estaba convencida que aquello funcionara, pero finalmente le di el beneficio de la duda a aquella mujer que hablaba con total seguridad. Luego de un rato, salimos de la habitación y luego yo volví a mis labores como si nada hubiera pasado. Unos instantes después, se escuchaba un grupo de soldados y policías entrar a la clínica, tal y como Rodrigo lo había dicho. Evidentemente andaban haciendo revisiones a todos los pacientes para ver si encontraban cualquier cosa ilícita. Yo me quedé inmóvil al ver a los uniformados y ni siquiera me di cuenta que uno de ellos se acercó hacia mi escritorio y luego dijo: ¿Puede venir por favor la dueña de este bolso? De inmediato el corazón se me aceleró. Había olvidado por completo deshacerme de aquella cartera. Entonces, la directora de la clínica dijo después: Señora Circe, atienda lo que está diciendo el oficial. Ese es su escritorio. Yo me acerqué intentando disimular que por dentro moría de nervios, y luego de saludar al oficial, este me pidió que abriera el bolso. Yo lo comencé a abrir, aceptando que al encontrar lo que había dentro, me esperaría una temporada en la cárcel, tiempo donde no volvería a ver más a mi hija. Con lágrimas casi brotando de mis ojos, vi que el oficial metió sus manos en el interior y luego exclamó: Muy bien, no hay nada extraño aquí. Y siguieron haciendo sus revisiones, mientras yo no me explicaba qué era lo que había pasado, cuando en un repentino despertar, comprendí que todo había sido gracias a la protección que me había hecho la señora. Horas después, llegó un tipo desconocido para mí, y dirigiéndose directamente a mi persona, dijo: ¿Qué hay, prima? Vengo por las velas que me manda mi tía. Yo tomé mi bolso, y curiosamente volvió a tener el mismo peso que esa misma mañana. Seguidamente se lo entregué al tipo, y le dije maquinalmente: Aquí tienes, primo. Llévaselas rápido a tu madre, antes que se vayan a derretir. El hombre tomó la bolsa, y se la llevó en medio de un montón de gente que no sospecharon nada en lo que habían visto. Y saben, ese último suceso me terminó de convencer que la magia de la tía Carla estaba funcionando. Y en mi interior, solo estaba implorando que el conjuro de esa noche de verdad fuera a funcionar. Cuando Rodrigo fue por mí a la clínica en mi hora de salida, me dijo de una vez: Vaya, qué bien hiciste tu tarea hoy. Creo que te voy a poner a que me ayudes más seguido con estas movidas. No sé cómo lo hiciste, pero todo llegó a su destino tal y como lo esperábamos, aún con ese montón de malditos policías. Yo entonces respondí fingidamente: Todo esto lo hago porque te amo, mi amor. A continuación, nos fuimos a la casa como todos los días. Y esa noche, luego de cenar, Rodrigo dijo: Esta noche no saldré. No tengo más que hacer que dormir con mi bella esposa, porque hoy hizo un buen trabajo. Mi suegra dijo después: Ya ves, muchacha, si tan solo no tuvieras tanto miedo, bien que se te confiarían cosas más importantes. Yo no dije nada y solo sonreí, pero en mi interior solo deseaba no volver a ver nunca más a aquella desgraciada mujer que con su pinta de buena cristiana intentaba ocultar que era realmente una verdadera maldita. Cuando ya era la hora de dormir, yo acostaba a mi hija Dalia en su cuna y le decía: Espero, hija mía, que esta sea la última noche que estamos prisioneras en esta casa. No lo sé, pero hay algo en mi interior que me dice que así será.
Luego le di un beso y me fui a la cama donde Rodrigo yacía profundamente dormido. Entonces, saqué el papel que la señora me había dado y comencé a leer la oración que ahí estaba escrita, bajando la voz lo más que pude. Y finalmente, dije los nombres de Rodrigo y de su madre y le di un beso a la hoja de papel, deseando con todas mis fuerzas que aquello funcionara. Luego me metí en la cama y debo decir que nunca deseé con tanta fuerza poder salir de aquel lugar y poder volver a ver a mis padres otra vez. Cuando se hizo la medianoche, yo no podía dormir pensando una y otra cosa, cuando de pronto la puerta que daba a la calle se abrió lentamente avisando que alguien había ingresado a la vivienda. Automáticamente comencé a temblar, pues pensaba que era alguien que venía por algún ajuste de cuentas, y de inmediato pensé que no tendríamos escapatoria, mi hija y yo. Sin embargo, seguidamente se escuchó la puerta del cuarto de mi suegra abrirse, y después el rugido como el de un perro rabioso que resonó en toda la casa. A continuación, se escucharon cosas caerse, golpes en las paredes, y en medio de esos ruidos, más rugidos oscuros y rabiosos. Después de un momento vino la calma, un silencio sepulcral, y cuando parecía que ya no había nada malo dentro de la casa, se abrió la puerta de nuestro cuarto, y seguidamente, el aire dentro se tornó frío como una heladera. Por la ventana que daba a la calle, entraba un poco de luz del alumbrado público. Entonces, por esto, pude ver entrar a la habitación lo que parecía ser una forma humanoide, negra completamente, y con la forma de algo así como un mono gigante. El bulto aquel se desplazó por la habitación y se acercó a la cama, haciendo que mi piel se erizara por completo. Luego, con sus largas manos tomó el cuello de Rodrigo, quien no tuvo ni tiempo de reaccionar, y seguidamente lo azotó en repetidas ocasiones contra el piso, haciendo que yo pudiera escuchar cómo cada golpe los huesos de mi esposo se iban triturando. Yo estaba petrificada del pavor, pues no sabía qué rayos era aquella cosa, y de pronto, cerca de mis oídos, escuché una voz que me dijo: «Toma a tu hija y vete a casa de tus padres». Yo respiraba pausas y no tenía voluntad siquiera de moverme. Sin embargo, luego de un momento, logré salir de la cama y tomando cuidadosamente a mi hija, salí también de la casa. Caminé con mi pequeña por aquellas calles, sin que nadie me viera, me sintiera y menos me hiciera daño. Luego de cruzar casi toda la ciudad, llegué a casa de mis padres. La puerta de entrada estaba abierta, así que pude entrar fácilmente. Y entonces, por primera vez en mucho tiempo, me sentí nuevamente segura y con una tranquilidad que no podría explicar nunca. Al día siguiente se supo la noticia. Rodrigo y su madre fueron encontrados sin vida, al parecer atacados por una bestia desconocida que había ingresado a la casa y había acabado con ellos mientras dormían. Y todavía recuerdo que en el periódico aparecía lo siguiente: la esposa y nuera de los fallecidos se salvó de milagro, ya que en ese momento se encontraba de visita en casa de sus padres. Debo decir que después de eso, jamás tuve problemas con ningún miembro de algunos criminales, ya que al morir mi esposo, no había nada que me ligara a ellos. Pocos años después, llegó un nuevo presidente a la nación, y bajo un régimen de excepción, limpió de todo criminal a todos los rincones de mi querido país. Y ahora, soy una mujer feliz, y mi hija también lo es. Y para finalizar, debo decir que sin la ayuda de aquella señora que sabía de la magia, fuera negra o blanca, yo no estaría contando esta historia. Por eso mis agradecimientos son para ella, y ahora también para ustedes, por haberse tomado el tiempo de escuchar este relato.
Sé que parece increíble, pero créanme, hay muchísimas otras que lo son aún más. Saludos para todos y hasta un próximo relato.